Él es Mi Jesús. querido magistrado Rodrigo Serrano Castro, presidente del capítulo Baja California Sur. Mi querido magistrado, adelante. Ah, qué linda. Los Cabos, allá. A Los Cabos, hay que ir a A Los Los Cabos. Cabos. He Adelante, mi estado querido ahí magistrado. como... Así es, claro que sí. Invitados, doctor, por acá, Baja California Sur. Muy buenas tardes. Pues, muchísimas gracias, presidente Naveja, por la oportunidad. No cabe duda que seguimos de manteles largos en la Academia Mexicana de Derecho. Me encanta esa expresión Sí, mexicana. es cierto. Manteles largos. Mi querido doctor Rodolfo Vigo. Porque realmente pues continúa este Congreso Internacional de Derechos Humanos y pues tenemos la presencia del doctor Rodolfo Vigo con un tema pues del mayor interés. Interesantísimo. Y que nos ha regresado pues a una serie de pensamientos y de conocimientos que realmente nos ha servido mucho su conferencia, doctor Vigo. Muchas gracias. Quisiera yo preguntarle, dada su vasta experiencia en el ámbito jurisdiccional como juzgador, como ministro, y ya que hablábamos un poco también usted de lo que sería la interpretación en el concepto de Savigny, que se refirió a la reconstrucción del pensamiento del legislador, quisiera yo pedirle su opinión respecto a las exposiciones de motivos de una ley, lo que se conoce en México como exposición de motivos. El proemio que se conoce en otros lados, sí. O lo que es el proemio en algunos países de América Latina, como bien dice el presidente. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto estas exposiciones de motivos o estos debates parlamentarios forman o pudieran formar parte de la interpretación o incluso de la argumentación? Porque precisamente muchas de las lagunas legales, pues tenemos que buscar el antecedente de lo que también se dice coloquialmente, qué fue lo que quiso decir el legislador, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su opinión respecto al estudio de la exposición de motivos para hacer una buena interpretación de la ley, o en su caso una argumentación, doctor Vigo? Gracias, magistrado. Muy bien. Bueno, me parece una pregunta realmente muy interesante también, porque yo mismo, la teoría de la argumentación nace en el ámbito judicial, pero de ahí se ha extendido y ya hay libros de argumentación parlamentaria, sí, argumentación legislativa. Ustedes saben que voy a contar algo que en su momento, cuando empieza la pandemia, yo había armado un cursito donde iba a intervenir también Manuel Atienza, allá con el Congreso de la República Mexicana. Había un instituto que me llevó a dar una charla a los diputados federales y habíamos armado un cursito, pero bueno, la pandemia lo tiró abajo, ¿no? Sobre la argumentación parlamentaria. Entonces, entro en la pregunta. Es cierto que la exposición de motivos, por lo menos presuntivamente, habla del propósito del legislador y también del propósito de la ley, que no es lo mismo, porque el mismo Yering distinguió entre la voluntas legislatoris, la voluntad del legislador, la voluntad subjetiva, y la voluntad legis, la voluntas legis, lo que ha quedado incorporado en la ley, ¿no? Hay que distinguir la voluntad subjetiva, y por eso puede venir un crítico de arte, leer una novela y de pronto señalar cosas que descubre en la novela que a lo mejor el autor de la novela ni siquiera tuvo en cuenta. ¿Se entiende? El intérprete puede ser más inteligente que el autor mismo de la ley. Entonces, una cosa es la voluntas legislatoris subjetiva y otra cosa es la voluntas legis, lo que queda incorporado objetivamente ahí. Segunda cuestión. Lo cierto es que uno intuye, más o menos con base a alguna experiencia, que la exposición de motivos no se toma demasiado en serio, no solamente por los que la hacen a la ley, porque más bien se ocupan de redactar la norma, la parte dispositiva,
y luego aparece una especie de complemento para cubrir un requisito formal. Mi experiencia es, quizás insuficiente, es que, en fin, poca atención se le presta por los intérpretes y por el mismo autor a esa exposición de motivos, que debería ser mucho más importante en el esfuerzo respaldatorio del autor de la norma, mucho más interesante. Pero uno normalmente lo que ve es que en esa exposición de motivos hay formulaciones genéricas una vez que ya se redactó el contenido, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, formalmente pretende cubrir en la exposición de motivos esta cuestión de la argumentación parlamentaria. Pero, la argumentación parlamentaria, lo que exige la razón al momento de dictar una norma, eso se llama razón práctica, en términos aristotélicos y kantianos, razón práctica diferente a la razón teórica, y la razón práctica tiene recaudos e exigencias de orden procedimental y de orden sustancial. Pongo un ejemplo de Aristóteles. Un arquero puede dar en el blanco aunque tenga los ojos vendados, pero sin duda que arbitrar un procedimiento para tirar al blanco con los ojos vendados tiene menos posibilidades de acertar que si el procedimiento es mantenerse los ojos abiertos. Entonces, el método, el procedimiento importa. No solamente el contenido de la decisión, si la flecha dio en el blanco o salió afuera. Importa el procedimiento. Por eso en el pensamiento clásico se decía, los soberbios tienen menos posibilidad de acertar que los que no son soberbios. Porque el soberbio cree que la tiene todo reclara y que va a acertar. Por eso decía, los que no están dispuestos a dialogar, vuelvo a Aristóteles, 4 ojos ven más que 2. Otro requisito de orden procedimental, el tiempo que le dedico para resolver un expediente o hacer una ley. Por supuesto, puedo no dedicarle todo el tiempo que necesita para pensar la mejor respuesta, la mejor fundamentación. Entonces, cuando hablamos de argumentación, hay que tener en cuenta que la argumentación computa exigencias de orden procedimental y también de contenido. Porque por más que dialoguemos, si el contenido de la ley es extremadamente injusto, eso no va a ser ley. Porque ejemplo de Alexis. Yo te pregunto, si me permitiste, nos tuteamos, vos sabés que los argentinos somos muy tuteadores. ¿No? Buenísimo, dice mi amigo. Perfecto. No, lo que quería decir, ejemplo de Aristóteles, si vos ves una constitución, redactada por el Poder Constituyente, cuyo artículo 1 dice que se constituye la República X, que se propone ser injusta y violar los derechos humanos, estaríamos dispuestos a validar como parte del derecho a esa constitución. Estimo que no, doctor. Yo también estimo que no. Lo que dice Alexis es que supondría decir que sí, incurrir en una contradicción performativa. ¿Qué quiere decir contradicción performativa? Que cuando uno dice derecho, está presupuesto en esa apelación al término derecho algunas exigencias que terminan siendo contradichas cuando vemos el artículo primero. Es más o menos cuando yo digo, dado que quiero estar seco, voy a salir a la lluvia intensa que hay en el exterior. Se ve que mi cabeza no me funciona muy bien. Estoy queriendo hacer derecho con algo que no termina no siendo derecho. Entonces, lo que te quiero decir es que me parece bien llamar la atención sobre que la argumentación, la exposición de motivos,
efectivamente sea efectivamente justificatoria de lo que decide el legislador, pero yo también prestaría atención al procedimiento, porque en muchas cortes supremas y constitucionales se ha sostenido, no recuerdo si en México se ha dicho algo, se dice que una vez que se pronuncia la voluntad del legislador, esto purga los defectos procedimentales que se han cometido. Bien, sí. Esto es un disparate. Disparate, y esto es un disparate, porque si la sentencia está bien, pero está obtenida por un procedimiento que no se ha respetado el debido procedimiento, no merece ser válida. ¿Ok? Pero me parece muy interesante la observación también de toda, muy procedente.